Fíjense bien en las imágenes, porque lo que van a ver no tiene nombre. Cualquiera diría que es una escena de aficionados espantando moscas, pero se equivoca estrepitosamente. No es eso. Bajó a por tabaco como quien cumple una rutina cualquiera, un martes normal y corriente, sin saber que le esperaban 10 plomazos a plena luz del día. Ocurrió delante de 50 personas que no daban crédito a lo que veían. Han pasado ya más de 25 años desde aquel horror, y a día de hoy las celdas siguen vacías. El protagonista de esta tragedia se llamaba Francisco Jorge Stanley Albaitero, aunque para todo México y gran parte del mundo hispano, era simplemente Paco Stanley. Hablamos del presentador más adorado de la pequeña pantalla mexicana, el hombre que levantaba a millones de chavales de la cama con su mítico programa Pácatelas, convirtiéndose en el rey indiscutible del entretenimiento. Pero todo se torció aquel fatídico martes 7 de junio de 1999. El reloj marcaba la 1 en punto, y 45 minutos de la tarde, cuando 4 sicarios armados hasta los dientes lo acribillaron sin piedad en la colonia Prado Churubusco. Lo que destaparon aquellos disparos fue una trama mucho más turbia y macabra de lo que nadie se atrevía a imaginar. Están a punto de adentrarse en el expediente maldito, esa investigación que por miedo o por intereses oscuros nadie quiso llevar hasta las últimas consecuencias. Es el secreto que la cadena Televisa guardó bajo 7 llaves durante más de 2 décadas. Una verdad que su propio hijo Paul Stanley ha intentado desenterrar durante años, chocando siempre contra un muro de silencio sin conseguirlo del todo. Prepárense, porque hoy vamos a destripar 4 exclusivas que ponen los pelos de punta y que casi nadie tiene el valor de contar sobre la figura de Paco Stanley. En primer lugar, tenemos el testimonio clave del chófer, el hombre que lo vio todo en primera fila, que estaba a escasos 2 metros, cuando los pistoleros abrieron fuego y el infierno se desató. Ese testigo escuchó el último aliento de Paco, vio la cara de los verdugos con sus propios ojos, y misteriosamente se lo tragó la tierra para siempre jamás. Desapareció del mapa antes de poder sentarse ante un juez para declarar. Segundo punto caliente: la conexión con el cártel de Juárez, que la televisión intentó tapar durante años. Existen papeles, documentos, que demuestran que Paco Stanley no era solo un presentador, sino que presuntamente blanqueaba capitales para Amado Carrillo Fuentes, el infame señor de los cielos. Estamos hablando del capo más poderoso y temido de todo México en la década de los 90. Palabras mayores en el mundo del crimen organizado. Tercero, la reconstrucción milimétrica de sus últimos 48 minutos de vida. Desde que cruzó la puerta de salida de Televisa hasta que cayó fulminado en el restaurante El Charco de las Ranas. Vamos a analizar con lupa cada persona con la que cruzó palabra, cada gesto, cada mirada, cada decisión que tomó, cada segundo que le empujaba inexorablemente hacia su final. Y cuarto, lo más fuerte, lo que Paul Stanley descubrió cuando decidió investigar por su cuenta y riesgo. Los papeles que encontró, los gargantas profundas que le contactaron en la clandestinidad, esa verdad que le susurraron y que nunca pudo demostrar ante un tribunal de justicia. Os iré avisando cada vez que soltemos una de estas bombas informativas. Y ojo si os marcháis, antes del final os perdéis la cuarta, que es la joya de la corona, porque esa cuarta revelación es la pieza que falta en el puzzle, la que explica por qué tras 27 años nadie ha pagado por este crimen atroz. Pero antes de meternos en harina, necesitáis grabar algo a fuego en vuestra cabeza. Quedaos con esta frase: nadie sabía quién lo iba a matar. La vais a escuchar repetida como un mantra a lo largo de este relato, pero cuando lleguemos al desenlace, entenderéis que es una mentira, como una catedral. Porque alguien sí sabía, alguien siempre lo supo, y esa persona sigue respirando hoy en día. Para entender este lío, hay que rebobinar hasta el principio. Todo arrancó el 2 de
enero de 1942, en Ciudad de México. Francisco Jorge Stanley, albaitero, vino al mundo, en el seno de una familia de clase media, de esas de toda la vida. Su padre era un empresario con raíces inglesas, un tipo serio, y su madre una mujer mexicana de una belleza que quitaba el hipo. Paco se crió en un México que todavía se estaba lamiendo las heridas de la Revolución, una época donde la radio era el único pasatiempo en los hogares, donde la televisión sonaba a ciencia ficción, un invento del futuro que ni se les pasaba por la cabeza. Pero desde crío, Paco tenía un je ne sais quoi que no se aprende en los libros. Tenía carisma a raudales, ese don de gentes, que hace que cuando entras en un garito, todo el mundo gire el cuello para mirarte. Esa facilidad pasmosa para arrancar carcajadas sin despeinarse, esa chispa que tienen muy pocos elegidos, para a hacerte sentir como en casa, en su presencia. A los 18 años tomó la decisión que marcaría su destino. Se le metió entre ceja y ceja ser presentador de televisión. Pasaba de ser galán de culebrones o cantante melódico. Él quería ser conductor. Quería ponerse delante del piloto rojo siendo él mismo sin disfraces, sin guiones encorsetados. Solo Paco Stanley en estado puro, haciendo lo que mejor se le daba darle, a la sin hueso improvisar y meterse al público en el bolsillo. Pero no os creáis que fue llegar y besar el santo. Empezó desde lo más bajo picando piedra. Hacía programas de mala muerte en canales locales que no veían ni en su casa, sketches cómicos donde hacía el payaso y anuncios para vender cachivaches en los que no creía ni él. Había días que se iba a casa con los bolsillos vacíos porque no le pagaban semanas enteras a 2 velas. Sin tener trabajo había meses en los que se planteaba tirar la toalla y buscarse un curro fijo, algo normalito para pagar las facturas, pero algo le frenaba. Una voz interior le decía que si aguantaba el tirón un poco más, si resistía una semana más, su suerte iba a cambiar. Y vaya si tenía razón. Llegaron los años 70 y Paco empezó a conseguir contratos jugosos. Programas con presupuesto, canales de gran alcance y horarios de máxima audiencia, donde la gente por fin le ponía cara. Su estilo era un soplo de aire fresco en la tele mexicana. No era el típico busto parlante perfecto y engominao de los telediarios. Tampoco era el galán estirado de las novelas. Era tu colega, ese compadre con el que te irías de cañas y te reirías hasta que te dieran agujetas en el estómago. Soltaba lo que se le pasaba por la cabeza sin filtro ninguno. Hacía chistes que rozaban el larguero de lo políticamente incorrecto. Le sacaba los colores a los políticos cuando nadie tenía agallas para hacerlo y le tiraba los tejos a las presentadoras en directo, sin cortarse un pelo. Y la audiencia lo tenía en un pedestal, precisamente por eso, porque el Paco Stanley que salía en la tele era clavado al mismo Paco Stanley de la vida real. El mismo perro con distinto collar. No había personaje, no había careta. Lo que veías era lo que había. No había vuelta de hoja, esa era la cruda realidad. Sin embargo, corría el año 1986, cuando el destino le puso en bandeja de plata una oportunidad de oro, un tren que solo pasa una vez en la vida y que cambiaría su existencia para siempre. La cadena Televisa puso sobre la mesa un contrato irrechazable para ponerse al frente de un magazín matinal dirigido a los peques de la casa y a la audiencia doméstica. El programa fue bautizado con el sonoro nombre de Pacatelas. Siendo sinceros, el formato no era nada del otro jueves. Un esquema de sota, caballo y rey con jueguecitos, concursos, de 3 al cuarto, sketches cómicos y algún invitado de turno. Vamos, que no habían inventado la pólvora, ni nada que no se hubiese visto ya 1000 veces en la tele. Pero ahí estaba la magia, porque Paco cogió ese formato y le dio la vuelta como a un calcetín, transformándolo en una auténtica joya televisiva. La emisión arrancaba rigurosamente de lunes a viernes, cuando el reloj marcaba las 11 en punto de la mañana. El inicio del show marcaba el pulso del país,
La rutina de Paco era digna de estudio. Se plantaba en el plató a las 8 de la mañana, y no precisamente fresco como una lechuga. A veces traía una resaca de campeonato, otras venía de empalmada sin haber pegado ojo directo de alguna juerga nocturna que se había alargado hasta el amanecer. Se metía entre pecho y espalda un café bien cargado, se fumaba un pitillo. Para aclarar la garganta, echaba un vistazo rápido a un guión que se pasaba por el forro la mayoría de las veces, y salía a escena transformado en el gran Paco Stanley. Las audiencias se dispararon hasta la estratosfera. Hablamos de cifras de infarto: 20 puntos de share, 25, incluso 30. Durante la década de los 90, Pacatelas era el rey indiscutible de la parrilla matinal mexicana. Millones de amas de casa no se perdían ni un segundo mientras faenaban en el hogar, quedándose pegadas a la pantalla. Y no solo ellas, millones de chavales que se saltaban las clases o hacían pellas por la mañana, crecieron con la figura de Paco Stanley como referente. Se transformó en un auténtico fenómeno de masas. Sus latiguillos y chascarrillos se escuchaban en cada esquina, en cada bar, en cada conversación de barrio. Sus personajes calaron tan hondo que pasaron a formar parte del acervo popular. Su rostro empapelaba el país, portadas de revistas, vallas publicitarias, productos comerciales. Paco Stanley ya no era un simple presentador, se había convertido en una institución con todas las letras. Pero ojo, porque ahora viene la trastienda, lo que nadie se atreve a contar en voz alta en las reuniones sociales. Lo que se cocía entre bambalinas era harina de otro costal, porque mientras Paco hacía desternillarse de risa medio México, cada mañana, su vida privada era un despropósito, un caos absoluto, que iba cuesta abajo y sin frenos hacia el abismo. Nadie tenía una bola de cristal para saber quién le iba a dar el pasaporte al otro barrio, pero las señales de alarma estaban ahí brillando como neones en la noche. Paco Stanley tenía una relación muy peligrosa con la nieve, si sabéis a lo que me refiero. Ese vicio por el polvo blanco no era ningún secreto de estado en los pasillos de Televisa. Era un secreto a voces, los productores estaban al tanto, los directores miraban para otro lado, sus compañeros de fatigas lo sabían, y hasta los peces gordos de la cadena eran conscientes del percal. Había jornadas en las que se presentaba en el set de grabación totalmente puesto hasta las cejas de sustancias prohibidas, ojos inyectados en sangre, la nariz hecha un Cristo tics nerviosos incontrolables y una energía eléctrica y artificial que evidentemente no venía de haber dormido 8 horas plácidamente. Pero claro, como el share no bajaba y la publicidad se pagaba a precio de oro, mientras la caja registradora siguiera sonando en la televisión de los 90, todo valía. Se hacía la vista gorda, se perdonaba lo imperdonable y se barría la basura debajo de la alfombra, con tal de que el espectáculo continuase. Y aquí entra en escena Mario Bezares, alias Mayito. Era su mano derecha, su sombra, su íntimo amigo y compañero de batallas en Pacatelas durante una eternidad. Eran uña y carne, montaban los sketches, viajaban juntos por todo el país y quemaban la noche de fiesta, como si no hubiera un mañana. Eran inseparables. Quédate con la copla de ese nombre, Mario Bezares. Grábatelo a fuego, porque vas a necesitar recordarlo cuando soltemos la segunda bomba informativa, ya que lo que ocurrió entre estos dos compadres es la pieza clave que completa este rompecabezas macabro. En el terreno sentimental, Paco pasó por la vicaría 2 veces y trajo al mundo a 3 vástagos: Paul Stanley, Paco Stanley Jr. y Francisco Stanley. Paul, el primogénito, decidió seguir la estela de su padre, se metió en el mundillo y se hizo presentador. Hoy, en pleno 2026, más de 25 años después, el pobre chaval sigue removiendo cielo y tierra, buscando respuestas sobre quién ordenó apretar el gatillo contra su padre. Pero volviendo a los 90, la relación paterno-filial era un campo de minas. El trabajo absorbía su agenda y las juergas interminables se comían el resto de su existencia.
Pasaban semanas enteras sin que les viera el pelo, y había meses en los que la comunicación brillaba por su ausencia. Paco Stanley era el padre de la patria en la pequeña pantalla cada mañana, pero de puertas para adentro para su propia sangre, era un extraño que aparecía como el Guadiana, entre programa y programa. Quizás te suene esa melodía, esa sensación de vacío que te deja el estómago encogido. Eso de tener un progenitor que es una estrella, un ídolo de masas al que todos rinden pleitesía, pero que en tu vida es un fantasma ausente. Ver cómo la gente lo adora, mientras tú te conformarías con 5 minutos de su tiempo mendigando un poco de caso, preguntándote si los focos importan más que tu propia vida, si el aplauso de unos desconocidos tiene más peso que el amor de un hijo. Es un trago muy difícil de digerir. Paul Stanley maduró con esas dudas carcomiéndole por dentro, y nunca obtuvo el cierre que necesitaba, porque aquel fatídico 7 de junio de 1999 acribillaron a su padre, y solo dejó un legado de incógnitas. Retrocedamos un poco en 1998. Apenas un año antes de su trágico final, Paco se vio envuelto en el escándalo más sonado de su trayectoria profesional. La policía le echó el guante junto a Mario Bezares y otros 2 colaboradores del programa. La acusación cayó como un jarro de agua fría, era sencillamente demoledora. Se hablaba de tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y lazos estrechos con el cártel de Juárez. Los titulares de la prensa fueron sanguinarios abriendo telediarios con su cara entre rejas. Las revistas del corazón lo despellejaron vivo. Ese público que le había reído las gracias durante años, de repente lo miraba con desprecio, como si fuera un delincuente común. Paco se chupó 18 días a la sombra, en el penal de máxima seguridad de Almoloya. 18 días eternos que marcaron un antes y un después en su alma. Cuando recobró la libertad, gracias a un equipo legal de primera y a ciertos hilos que se movieron en las altas esferas y que nunca salieron a la luz, algo se había muerto para siempre en su interior. Su sonrisa ya no brillaba, igual era una máscara de cartón piedra. Sus bromas sonaban forzadas sin gracia. Esa chispa vital que era su marca de la casa se había extinguido por completo. Televisa salió a la palestra para apoyarlo públicamente, jurando y perjurando que creían en su inocencia, y le devolvieron su espacio en la parrilla televisiva. Las audiencias seguían respondiendo, así que el show debía continuar a toda costa. Pero en el fondo todos sabían que algo había cambiado de forma irreversible. El juguete ya estaba roto. Nadie podía imaginar quién sería el verdugo que apretaría el gatillo, pero la sentencia ya estaba dictada. El reloj de arena se vaciaba inexorablemente y apenas quedaban 8 meses para el desenlace fatal. Aquel 7 de junio de 1999 amaneció como un lunes cualquiera. Un momento, disculpad, fue un martes. Es vital que grabéis a fuego que era martes, porque los martes a veces traen desgracias que cambian la historia. Paco hizo su entrada triunfal en las instalaciones de Televisa San Ángel, puntualmente a las 9 de la mañana. Se respiraba magia en el plató. Dicen que aquel programa tuvo un brillo especial, una energía que presagiaba una despedida por todo lo alto. Los técnicos de sonido y luces coinciden. Paco estaba sembrado con un humor excelente. El cachondeo fluía con una naturalidad pasmosa, y los invitados se partían de risa, con sus ocurrencias una risa sincera y contagiosa. El público totalmente entregado ovacionaba cada intervención en el instante preciso. Cuando el reloj marcó las 12:30 del mediodía, las luces del directo se apagaron por última vez. Paco se despidió del objetivo de las cámaras con su carisma habitual, esa sonrisa de pillo, ese guiño cómplice y la frase que era su sello de identidad diario: «Nos vemos mañana». Qué ironía más cruel, porque el destino ya había decidido que no habría un mañana para él. Abandonó el estudio flanqueado por su inseparable Mario Bezares y el resto de su séquito de colaboradores.
El hambre apretaba y decidieron ir a almorzar juntos. Escogieron un restaurante muy popular en la colonia Prado Churubusco, el famoso El Charco de las Ranas. No era un sitio nuevo para él. Paco era un parroquiano habitual. Los camareros lo conocían de sobra, y los dueños lo saludaban con esa confianza típica de quien se siente como en su propia casa. Para él era un refugio, uno de sus lugares seguros, o eso quería creer su inocencia. La comitiva arribó al restaurante a la 1:15 de la tarde. Se acomodaron en una mesa de la terraza al aire libre. Empezaron a pedir unas cervezas bien frías, algo de picar, y platos fuertes, mientras la charla se animaba. Hablaban de todo, y de nada chorradas, varias cotilleos sobre la emisión de la mañana, la escaleta para el programa del día siguiente, y esos chistes privados que solo ellos pillaban y que les hacían llorar de risa. El reloj marcaba la 1:42 de la tarde. De repente Paco se levantó de la silla y le susurró algo al oído a Mario Bezares, un secreto que nadie más logró captar. Caminó con paso firme hacia su vehículo, un todoterreno que estaba aparcado justo enfrente del local. Su única misión era buscar tabaco, nada más. Iba a ser una gestión rápida, cuestión de 30 segundos. Abrió la puerta de su imponente Jeep Grand Cherokee negro. Se inclinó hacia el interior del coche buscando la cajetilla de cigarrillos y en ese preciso instante, el infierno se desató. 4 individuos aparecieron de la nada. Iban montados en 2 motocicletas, vestidos con uniformes oscuros y cascos integrales para ocultar su identidad, armados hasta los dientes con automáticas. Uno de los sicarios descabalgó de la moto en marcha con una frialdad espeluznante. Se dirigió sin titubeos hacia Paco Stanley, alzó el arma con profesionalidad macabra y abrió fuego a quemarropa. El primer impacto le alcanzó de lleno en la espalda. Paco se desplomó cayendo de rodillas junto al chasis del coche. Pero el asesino no tuvo piedad y siguió apretando el gatillo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 disparos. Una auténtica lluvia de plomo. Todo ocurrió en apenas 15 segundos. Los comensales dentro del restaurante se quedaron petrificados, incapaces de reaccionar. El estruendo seco de las detonaciones los dejó completamente paralizados, helados de terror en sus asientos. La mente humana tarda unos instantes en asimilar que ese ruido infernal son disparos de verdad, y no el tubo de escape de un coche o unos simples petardos de feria. Para cuando la gente se atrevió a salir en estampida a la calle, los pistoleros ya se habían esfumado. Las motos se perdieron por la avenida, quemando rueda, dejando a Paco Stanley tirado en el asfalto. Yacía junto a su vehículo, rodeado por un charco de sangre carmesí que se expandía a una velocidad alarmante, tiñendo la escena de tragedia. Mario Bezares salió del local despavorido con el corazón en un puño. Sus ojos se toparon con la peor pesadilla, su mejor amigo desangrándose sobre la acera. El caos era absoluto. Alguien gritaba pidiendo una ambulancia, otro marcaba frenéticamente el número de la policía. Los camareros del restaurante salieron corriendo con toallas y servilletas, intentando taponar las heridas en un acto de desesperación. Pero el daño era irreparable. 10 impactos de bala 9 destrozaron su cuerpo, y el tiro de gracia en la cabeza. La ambulancia apareció 12 minutos después, una eternidad. Ya era demasiado tarde. Los médicos certificaron su defunción de camino al hospital. El reloj se detuvo para él a las 2:04 de la tarde de aquel fatídico martes 7 de junio de 1999. El presentador más querido y carismático de la televisión mexicana había sido ejecutado a sangre fría, a plena luz del día, como en una película de gángsteres. Ocurrió ante la mirada atónita de 50 testigos en uno de los restaurantes más concurridos de Ciudad de México. Nadie sabía que iba a morir, pero alguien en las sombras sí lo sabía perfectamente. La noticia cayó como una bomba en los medios de comunicación. Todas las cadenas de televisión cortaron su emisión habitual para dar el avance informativo. Los periódicos imprimieron ediciones especiales de urgencia.
En las tertulias de radio no se hablaba de otra cosa. El país estaba paralizado. México entero estaba en estado de shock. Paco Stanley, el hombre que levantaba el ánimo a millones de hogares cada mañana con sus bromas y su energía arrolladora, estaba muerto. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no perdió el tiempo y abrió una investigación de inmediato para esclarecer el crimen. Los primeros en pasar por la sala de interrogatorios fueron lógicamente aquellos que acompañaban al difunto en el restaurante. Interrogaron a Mario Bezares, a Jorge Gil, a Paola Durante. Todo el círculo íntimo de colaboradores del programa Pácatelas estaba bajo sospecha. Y aquí es donde la trama se vuelve turbia, lo que transformó este caso en uno de los escándalos más polémicos y mediáticos de la historia criminal de México. Mario Bezares fue detenido apenas 48 horas después del asesinato. La acusación cayó como un jarro de agua fría, era simple pero devastadora. Se le imputaba un delito de homicidio calificado señalándolo como partícipe directo en la tragedia. Según la tesis policial, Mario había sido el cerebro que orquestó. Todo él contactó con los sicarios. Él les dio el chivatazo de la ubicación y se aseguró de que Paco saliera solo del coche en el instante preciso. El mejor amigo, el compadre de juergas, el hermano del alma, convertido de pronto en el traidor más vil ante la opinión pública. Jorge Gil no corrió mejor suerte y también acabó entre rejas enfrentándose a los mismos cargos graves y a la misma acusación. Paola Durante, una joven azafata del programa de 26 años que simplemente comía con ellos, aquel día también fue detenida convertida en una víctima colateral que estaba en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. Los tres fueron enviados a prisión preventiva mientras se instruía el caso, dando comienzo al juicio mediático más salvaje y brutal que se había visto en tierras mexicanas en años. Los medios de comunicación no tuvieron piedad alguna. Se lanzaron a la yugular para crucificarlos públicamente dictando una sentencia condenatoria, mucho antes de que cualquier magistrado tuviera la oportunidad de hojear el expediente. La prensa actuó con una ferocidad inaudita antes de que un juez revisara las pruebas. Los kioscos se inundaron de revistas cuyas portadas exhibían sus rostros bajo la palabra «asesinos», impresa en un rojo sangre tan vibrante que parecía gritar culpabilidad. Los programas de televisión montaron un circo mediático con debates interminables, donde tertulianos y opinólogos destrozaban reputaciones y aseguraban su culpabilidad sin tener ni la más remota idea de la realidad jurídica del caso. Por su parte, el clan de Paco Stanley clamaba al cielo exigiendo justicia inmediata. Veíamos a un jovencísimo Paul Stanley con apenas 24 primaveras, rompiéndose frente a las cámaras y suplicando que los responsables pagaran por el crimen. La atmósfera en todo México era irrespirable. La nación entera pedía sangre y exigía una cabeza que rodara. Parecía que ya tenían a sus chivos expiatorios listos para el sacrificio, pero había un pequeño gran detalle que enturbiaba el guión. Todo era humo y espejos, pues las pruebas brillaban por su ausencia. No existía ni una sola evidencia forense sólida, ni rastros biológicos, que lograran vincular a los acusados con los gatilleros que ejecutaron el crimen. Las sábanas de llamadas estaban limpias. No había registros telefónicos que demostraran nexos con el crimen organizado, ni aparecieron testigos oculares que juraran haberlos visto conspirar en las sombras para planear el asesinato. No había absolutamente nada más que una hipótesis policial, una narrativa de ficción que sobre el papel sonaba lógica y coherente, pero que ante el mazo de un tribunal no se podía sostener por falta de sustento real. El calvario fue eterno para los involucrados. Mario Bezares vio pasar las estaciones tras las rejas durante 1 año y 4 meses, el mismo tiempo exacto que Jorge Gil tuvo que soportar la privación de su libertad. Paola Durante vivió su propia pesadilla pasando 14 largos meses encerrada. Finalmente, al llegar enero del año 2001, un juez no tuvo más remedio que declararlos inocentes, debido a la insuficiencia probatoria.
Ojo al matiz, porque no es que lograran demostrar su inocencia angelical, es que la Fiscalía, con todo su poder, fue completamente incapaz de probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Recuperaron la libertad física, sí, pero sus vidas ya estaban hechas añicos. Mario Bezares lo perdió absolutamente todo. Su carrera se fue por el desagüe y su reputación quedó manchada de por vida. Su núcleo familiar estuvo a un suspiro de desintegrarse por la presión. Al salir de prisión, se encontró con puertas cerradas. Nadie quería contratarlo, porque su rostro se había convertido en el sinónimo nacional de la traición y el asesinato. Poco importaba el veredicto legal o que un juez lo hubiera exonerado. Para el tribunal de la opinión pública, él siempre cargaría con la cruz de ser el hombre que entregó a Paco Stanley a sus verdugos. Jorge Gil optó por volverse un fantasma, desapareciendo del medio artístico y sumiéndose en un anonimato total del que no salió hasta muchísimos años después, huyendo de los reflectores. Por otro lado, Paola Durante intentó recoger los pedazos para reconstruir su vida, pero la sombra alargada de aquel caso la persiguió implacable durante décadas, como si fuera una maldición. Han pasado ya más de 25 años desde aquella tragedia que sacudió a la farándula. Recordemos que en 2024 ingresó a la Casa de los Famosos México, y la producción no tardó en explotar el morbo, destacando su conexión con el caso Stanley, como si eso fuera lo único que la definiera, ignorando que es una persona completa, más allá de ese fatídico día de junio de 1999. Y mientras estos tres supervivientes trataban de navegar entre los escombros de sus biografías rotas, una interrogante seguía flotando en el ambiente. Esa pregunta quedaba suspendida en el aire, pesada y sin respuesta. Si ellos no apretaron el gatillo, ni dieron la orden, entonces, ¿quién demonios fue el que mató a Paco Stanley? Nadie podía predecir el momento exacto de su muerte, pero es indudable que alguien lo ordenó desde las sombras. Alguien desembolsó una fortuna para pagar a los sicarios. Hubo una mente maestra que se aseguró de que el trabajo sucio se hiciera a la perfección, y ese misterioso personaje nunca fue arrestado, burlándose de la justicia hasta el día de hoy. Presten mucha atención porque vamos a destapar la primera de las 4 verdades incómodas que casi nadie se atreve a contar sobre Paco Stanley, el testimonio clave del chófer que lo vio todo, un hombre llamado Pedro. Voy a omitir su apellido intencionalmente, porque a efectos oficiales esta persona sigue en calidad de desaparecido. Pedro no era un simple empleado, era el chófer personal y sombra de Paco Stanley. Lo había servido fielmente durante 5 años. Conocía su rutina mejor que su propia familia. Sabía a dónde iba Paco, con quién se reunía en secreto y qué hacía cuando las cámaras del estudio se apagaban. Aquel maldito 7 de junio de 1999, la historia cambiaría para siempre. Pedro condujo la camioneta blindada de Paco hasta el restaurante El Charco de las Ranas. Como era su costumbre, se quedó montando guardia afuera, mientras el jefe y sus amigos disfrutaban de la comida. Estaba allí clavado en el asiento del conductor cuando se desató el infierno. Sus ojos captaron el momento preciso en que los sicarios hicieron acto de presencia en el lugar. Fue testigo de cómo descendieron de las motocicletas con frialdad. Vio el brillo del arma, escuchó el estruendo de los disparos y sintió el terror en el aire. Vio cómo el cuerpo de Paco se desplomaba y además vio algo más, un detalle escalofriante que nunca declaró oficialmente. Logró ver las caras de los asesinos y reconoció a uno de ellos. Según filtraciones y testimonios no oficiales que emergieron años más tarde, se dice que Pedro le confesó a un periodista bajo el más estricto secreto y anonimato. Reveló que uno de los sicarios se quitó el casco o levantó la visera por una fracción de segundo tras disparar, permitiéndole ver su cara claramente. Era un rostro que ya había visto antes. No era un desconocido, sino alguien que había estado orbitando cerca de Paco en los meses anteriores, un sujeto que Paco conocía y con quien probablemente había interactuado.
Las autoridades intentaron desesperadamente localizarlo para que rindiera declaración formal. Fue citado hasta en 3 ocasiones por la Procuraduría para interrogarlo. Jamás se presentó ante la ley. Su familia reportó que se lo había tragado la tierra denunciando su desaparición apenas una semana después del magnicidio. Dejó su casa intacta, dejó su ropa en los armarios, dejó toda su vida atrás y nunca más regresó, lo que ha dado pie a 2 teorías perturbadoras sobre su destino. La primera teoría sugiere que huyó despavorido, por puro miedo consciente, de que si abría la boca, firmaba su sentencia de muerte, así que tomó lo puesto y escapó a otro estado para sobrevivir. Se habría cambiado el nombre, forjándose una nueva identidad en algún rincón remoto donde nadie pudiera reconocerlo ni vincularlo con el caso. La segunda teoría es mucho más oscura y sangrienta, que lo silenciaron para siempre antes de que pudiera cantar, que los mismos autores intelectuales que mataron a Paco se encargaron de borrar al único testigo capaz de identificarlos. Ahora, más de 26 años después, en pleno 2026, Pedro sigue siendo un fantasma que nadie ha podido encontrar. No existe acta de defunción ni registro de que siga con vida en ningún sistema. Simplemente desapareció de la faz de la Tierra como si nunca hubiera existido. Y con su misteriosa desaparición, se perdió para siempre el único testimonio dorado que podría haber resuelto el rompecabezas de este crimen mediático. Pero esperen, porque hay un último dato que casi nadie menciona: una confesión que Pedro le hizo a su hermana la noche previa a volverse humo y desaparecer. Según relata ella, Pedro llegó a casa temblando, con los nervios destrozados y una paranoia galopante. Le dijo que alguien lo había estado siguiendo todo el día y que recibió una llamada donde una voz anónima le advirtió que cerrara la boca si quería seguir vivo. Y en ese momento de terror, le reveló algo más que helaría la sangre de cualquiera. Pedro le confesó con un nudo en la garganta que Paco se olía la tostada, que sabía perfectamente que algo gordo iba a estallar. Durante todo el trayecto hacia aquel maldito restaurante, Paco había mantenido un silencio sepulcral, casi antinatural en él, y justo al llegar, le soltó una sentencia que a Pedro se le quedó grabada a fuego para siempre. Si hoy me dan matariles y no salgo de esta, encárgate de mis chavales. Quédate con esa copla. Ojo por mis hijos. Paco Stanley no es que intuyera algo, es que lo tenía clarísimo. Ignoraba el minuto exacto y desconocía las coordenadas precisas, pero tenía la certeza absoluta de que tenía una diana pintada en la espalda y que alguien muy poderoso había puesto precio a su cabeza. Era plenamente consciente de que caminaba sobre el filo de la navaja, y aún así tuvo las narices de presentarse en ese restaurante. Tuvo el valor o la inconsciencia de bajarse del vehículo a pecho descubierto, y pese a todo, les puso la ejecución en bandeja de plata a sus verdugos. ¿Por qué demonios haría algo así? Esa es la gran incógnita que ha traído de cabeza a todo aquel que ha intentado meter las narices en este sumario durante décadas. ¿Qué lleva a un hombre, sabiendo que tiene los días contados, a exponerse de esa manera tan suicida, quedándose totalmente vendido ante sus enemigos? La respuesta a este rompecabezas la tenemos justo delante, en esta segunda gran exclusiva, que vamos a destripar ahora mismo. Hablamos de los vínculos con el Cártel de Juárez, una relación tóxica que la cadena Televisa intentó tapar bajo 7 llaves durante años. Agarraos, porque aquí viene el plato fuerte, la pieza que hace encajar todo este puzzle macabro de lo que ocurrió antes y después del tiroteo. Paco Stanley no era solo un presentador, blanqueaba capitales para el mismísimo Amado Carrillo Fuentes. Para quien no sitúe al personaje a Amado Carrillo Fuentes, se le conocía en el AMPA como el Señor de los Cielos. Era el capo di tutti capi en el México de los 90, el narcotraficante más intocable de su época, un auténtico varón de la droga que movía toneladas de polvo blanco desde Colombia hasta suelo yanqui,
utilizando nada más y nada menos que una flota entera de aviones Boeing 727. El tipo amasó tal fortuna que incluso la revista Forbes, con todo su prestigio, no tuvo más remedio que incluirlo en su lista de multimillonarios mundiales. Dinero a espuertas. Su poder era tan desmedido que compraba voluntades como quien compra el pan. Jueces comisarios de policía, generales del ejército y políticos de alto nivel. Todos estaban en su nómina tratados como simple mercancía de mercadillo. Oficialmente, Amado estiró la pata en julio de 1997, supuestamente víctima de una operación de cirugía estética que terminó como el rosario de la aurora. Aunque entre tú y yo las malas lenguas aseguran que todo fue un teatro que fingió su propio funeral y que sigue vivito y coleando en algún rincón perdido del mapa, pero eso ya es harina de otro costal. Lo crucial para nuestra historia es que en los años previos a desaparecer, Carrillo tenía un problema de bendita locura, necesitaba lavar montañas de billetes sucios y dio con la tapadera perfecta para hacerlo sin levantar sospechas. El mundo del faranduleo y el espectáculo. Los productores de televisión manejaban presupuestos que quitaban el hipo, los programas eran máquinas de hacer dinero y nadie hacía preguntas incómodas. A nadie le importaba de dónde venía la pasta, mientras los cheques tuvieran fondos y no fueran devueltos por el banco. Según unos informes de la DEA estadounidense, que acabaron filtrándose a la prensa años más tarde, Stanley recibía inyecciones de capital del cartel mediante un entramado de empresas fantasma diseñadas para despistar a Hacienda. Esos fondos ilícitos se utilizaban para financiar los rodajes de sus programas viajes de lujo al extranjero, saraos exclusivos, y como no, una buena tajada se quedaba pegada en la saca personal de Paco. Las autoridades federales americanas tenían pruebas documentales para empapelar a medio país con este asunto. Y ojo que la Fiscalía mexicana también estaba al tanto de la jugada. Por eso detuvieron a Paco en 1998. Y que nadie se engañe, no fue por meterse un par de rayas, eso les importaba un pimiento. Le echaron el guante porque sus vínculos con la organización criminal eran evidentes, porque su nombre saltaba una y otra vez en los sumarios de investigaciones internacionales de gran calado. Sabían perfectamente que el presentador no era más que un peón, un engranaje necesario en una red delictiva infinitamente más grande y compleja. Sin embargo, contra todo pronóstico, Paco volvió a pisar la calle apenas 18 días después. ¿Cómo se come eso? ¿Quién movió los hilos para sacarlo? ¿Qué clase de pacto se firmó en los despachos? Eso es algo que nunca se ha llegado a destapar del todo. Lo que es Vox Populi es que al salir, Paco era un hombre sentenciado. Llevaba la marca de la muerte. El cártel le había puesto la cruz. Ya no se fiaban ni de su sombra. La policía le respiraba en la nuca y los americanos estaban locos por pedir su extradición. Se vio acorralado entre la espada y la pared, atrapado en un fuego cruzado que le venía grande, y fue entonces cuando cometió el error garrafal que le costaría la vida. Se le soltó la lengua. Según relata su círculo más íntimo, Paco, preso del pánico, empezó a irse de la boca con quien no debía. Les confesó a sus allegados que se cubría las espaldas si le tocaban un pelo, tiraría de la manta con información capaz de hundir a gente muy, muy poderosa. Aseguraba tener nombres y apellidos, fechas concretas y pruebas guardadas a buen recaudo, en un lugar seguro. Básicamente firmó su propia sentencia de muerte con sangre. En el mundo del narcotráfico hay una ley no escrita pero inquebrantable. El que sabe demasiado dura poco. Nadie sabía de dónde vendría la bala, pero la cúpula del cártel de Juárez lo tenía cristalino. Fueron ellos quienes dieron la orden ejecutiva. Ellos soltaron la pasta para contratar a los sicarios. Se aseguraron de coserle la boca a Paco Stanley para siempre, y por eso detuvieron al pobre Mario Bezares. No porque la policía pensara realmente que él había apretado el gatillo, sino porque necesitaban urgentemente una cabeza de turco para calmar a la opinión pública. Tenían que servirle un culpable en bandeja a la audiencia
necesitaban desviar los focos de atención para que nadie mirara hacia la verdadera trama podrida que había detrás. Todo conducía al narcotráfico, y lo más grave de todo, en la cadena Televisa, estaban al corriente de absolutamente todo el pastel. Los peces gordos de los despachos sabían de sobra que Paco andaba en malas compañías con el cártel. Sabían perfectamente que el programa se financiaba con dinero manchado. Eran conscientes de que su estrella estaba en el punto de mira, y no movieron un solo dedo. ¿Y sabéis por qué? Porque las audiencias. Reventaban los audímetros y la caja registradora no paraba de sonar. Así funcionaba la televisión mexicana en aquella década salvaje de los 90. Se hacía la vista gorda ante cualquier atrocidad siempre y cuando los beneficios fueran astronómicos. En el momento en que acribillaron a Paco Televisa, cortó el cordón umbilical de cara a la galería sin pensárselo 2 veces. Se lavaron las manos alegando que era un asunto personal, que la cadena no tenía vela en ese entierro y que Paco era dueño de sus propios líos. Cerraron filas de una manera vergonzosa. Nadie en la corporación abrió el pico, se acabaron las entrevistas y nadie tuvo el valor de revelar lo que se cocía en las sombras. Se impuso un silencio absoluto. En el preciso instante en que liquidaron a Paco, la cadena Televisa optó por cortar por lo sano y desvincularse públicamente de una manera radical y fría. Alegaron por activa y por pasiva que aquello era un lío meramente personal, lavándose las manos como si no fuera con ellos, insistiendo en que Paco era el único responsable de sus decisiones y cerrando filas para blindar la imagen de la empresa. Se impuso una ley del silencio férrea en los pasillos, nadie soltó prenda, nadie concedió exclusivas y absolutamente nadie se atrevió a filtrar lo que realmente se cocía entre bambalinas. El mutismo fue total y absoluto. Han transcurrido ya 27 años, y sin embargo a día de hoy, todo este asunto permanece a efectos oficiales en el terreno de la mera especulación. No existen legajos ni un solo folio de carácter público que certifique los hechos de manera incontestable. Olvidaos de grabaciones con confesiones o pruebas contundentes que un fiscal pudiera esgrimir con garantías ante un magistrado en la audiencia. No obstante, cualquiera que se moviera por los entresijos del mundillo del espectáculo en aquella época conoce la verdad. Todo aquel que orbitaba alrededor de la figura de Paco está perfectamente al tanto. Y llegados a este punto de la historia, tú también formas parte del secreto. Se repetía como un mantra que nadie conocía la identidad del verdugo, pero esa sentencia era una falacia desde el minuto 1. Paco estaba al corriente, el cártel lo tenía claro, y la cadena Televisa no era ajena a lo que se cocía. Los únicos que vivían en la inopia eran esa legión de admiradores que lo idolatraban, y su propia familia que quedó destrozada tras la pérdida. Aterrizamos ahora en la tercera gran revelación de esta crónica, la reconstrucción milimétrica de los últimos 48 minutos que le quedaron de vida a Paco Stanley. Prestad atención, porque el diablo está en los detalles, porque en el momento en que comprendes cada decisión tomada aquella jornada, al analizar con quién cruzó palabra y seguir sus pasos uno a uno, la realidad te golpea en la cara y se vuelve imposible de ignorar. Son las 11:47 de la mañana. Paco Stanley abandona los platós de Televisa San Ángel. La emisión del día ha concluido sin contratiempos, con unas cifras de audiencia más que sólidas como era habitual. Se respira un ambiente distendido, de buen rollo generalizado. Paco se dirige a paso firme hacia su camerino, y tras él marchan su fiel escudero, Mario Bezares, Jorge Gil y Paola Durante. Ya en la intimidad del camerino, procede a cambiarse de ropa. Se despoja del vestuario del programa para ponerse algo más cómodo, unos pantalones vaqueros y una camisa de estilo informal. Se enciende un cigarrillo para relajar los nervios, mientras hojea unos papeles sobre la mesa. Documentación que nadie más pudo examinar con detenimiento. Papeles que se esfumaron misteriosamente tras el crimen como si la tierra se los hubiera tragado.
A las 12:05 del mediodía, el teléfono móvil de Paco empieza a sonar. Atendiendo a los registros telefónicos que la policía inspeccionó a posteriori, sabemos a ciencia cierta que esa conversación se extendió durante 4 minutos y 32 segundos. Jamás ha trascendido la identidad del interlocutor. El número figuraba a nombre de una sociedad fantasma que se disolvió apenas 3 meses después del magnicidio. Tras colgar, Paco sale del camerino, pero algo ha cambiado radicalmente en su porte. Su lenguaje corporal grita tensión por los 4 costados. Los técnicos que se cruzaron con él aquel día coinciden en el diagnóstico: se le veía tenso, atacado de los nervios, como si esa llamada le hubiese traído la peor de las noticias posibles. Mario Bezares, preocupado, le pregunta si marcha todo bien. Paco asiente con la cabeza, dice que sí para no preocupar, pero la sonrisa se le ha borrado del rostro. Son las 12:18 de la tarde. El grupo abandona las instalaciones de Televisa y se reparten en 2 vehículos. Paco se pone al volante de su Jeep Grand Cherokee negro. Pedro, su conductor habitual, va esta vez ocupando el asiento del copiloto, mientras Mario se acomoda en la parte trasera. En el segundo coche viajan Jorge Gil y Paola Durante. Deciden ir a picar algo antes de seguir. Alguien lanza la sugerencia de ir a El Charco de las Ranas. Paco da su visto bueno sin darle muchas vueltas. Ojo que esto es clave y no debe pasarse por alto, no fue idea suya. Paco no eligió el restaurante aquel fatídico día. Fue una sugerencia externa a la que él simplemente accedió. A las 12:32 del mediodía, la comitiva de vehículos arranca motores y sale de Televisa poniendo rumbo a la zona de Prado Churubusco. El tráfico es fluido, bastante moderado. Es un martes cualquiera, sin eventos, ni manifestaciones que colapsen las arterias de la ciudad. El trayecto debería rondar entre los 20 y los 25 minutos. Sin embargo, durante el viaje, Paco mantiene un silencio sepulcral muy inusual en él. Pedro le confesaría más tarde a su hermana que su jefe se pasó todo el camino con la mirada perdida en la ventanilla, sin articular palabra durante todo el recorrido, que cuando intentaba sacar algún tema de conversación para romper el hielo, Paco despachaba el asunto con monosílabos. Era evidente que algo le carcomía por dentro. Son las 12:51 de la tarde, cuando se percatan de que un coche les lleva siguiendo la pista durante varios minutos. Pedro se da cuenta de la jugada y avisa a Paco. Este gira la cabeza y clava la vista en el espejo retrovisor para confirmar la amenaza. Se trata de un Nissan Tsuru de color gris. En su interior se distinguen claramente 2 siluetas humanas. Paco le ordena a Pedro que pise un poco el acelerador y que cambie de carril para despistarlos. Pedro obedece al instante, pero el Tsuru se pega a ellos como una lapa. Tras 3 manzanas de tensión, el coche sospechoso se desvía por una calle lateral y desaparece. Paco suelta un suspiro profundo. Le comenta a Pedro que seguramente no era nada, pero se nota que su voz tiembla. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. A la 1:04 de la tarde, llegan finalmente a El Charco de las Ranas. Es una marisquería con una terraza abierta. Habría unas 30 personas almorzando en ese momento. Familias, parejas, grupos de amigos, la estampa típica de un martes normal en un restaurante cualquiera de la capital. Paco aparca el todoterreno en la misma calle, justo enfrente de la entrada del local. Pedro se ofrece a moverlo y aparcarlo más lejos para tenerlo vigilado. Pero Paco le frena en seco. «Déjalo ahí, que no vamos a estar más de 1 hora». Esa decisión fue la que a la postre le salvó la vida a Pedro. Si hubiera estado dentro del coche cuando aparecieron los sicarios, hoy no lo contaría. 1:08 de la tarde. Se acomodan en una mesa de la terraza. Paco pide una cerveza bien fría para empezar. El resto de la mesa comanda unos aperitivos, camarones, ceviche, unas tostadas. La charla intenta ser ligera, intrascendente. Comentan la jugada del programa, los invitados de mañana, las bromas internas del equipo. Mario se marca una imitación de uno de los productores para animar el cotarro. Todos sueltan una carcajada. Paco ríe, sí,
pero su mente está en otra parte. Cada 2 por 3 escanea la calle con la mirada como si presagiara el desastre, como si supiera que el final estaba cerca. A la 1:27 sirven la comida, y los comensales empiezan a dar cuenta de los platos. Paco apenas prueba bocado. Se bebe la cerveza con una ansiedad inusual más rápido de lo normal y pide otra ronda. Los demás están animados. La comida está rica. El clima acompaña, todo parece en orden, pero es una falsa calma. Y entonces a la 1:39 de la tarde, el teléfono de Paco vuelve a sonar. Esta vez, la llamada es mucho más breve. Según los registros telefónicos oficiales, la llamada dura exactamente 47 segundos. Algo en esa conversación lo perturba visiblemente, obligándolo a levantarse de la mesa con urgencia para responder. Se aleja unos metros buscando privacidad, caminando hacia la entrada del local y bajando la voz hasta convertirla en un susurro inaudible. Nadie logra captar ni una sola palabra de ese diálogo clandestino. Al regresar junto a sus compañeros, la transformación es evidente. Ha perdido el color del rostro, está lívido. Mario, preocupado por su repentino cambio de actitud, le interroga inmediatamente sobre lo sucedido. Paco intenta disimular. Asegura que no es nada grave, que simplemente era su exmujer, preguntando por los críos, pero su lenguaje corporal lo delata. La mano le tiembla incontrolablemente al intentar beber un trago de cerveza. Es la 1:42 de la tarde. Llegamos al punto de no retorno. Paco se pone en pie nuevamente, anunciando al grupo que se ha quedado sin tabaco y que necesita ir a su vehículo para coger un paquete nuevo. Mario insiste en ofrecerle uno de los suyos para evitar que salga, pero Paco se niega rotundamente con una obstinación extraña, alegando que prefiere su propia marca y que no le gusta mezclar. Se dirige con paso decidido hacia su Jeep Grand Cherokee aparcado fuera. La distancia que separa la seguridad de la mesa del peligro de la calle son exactamente 22 pasos. 22 pasos fatales que marcan la cuenta atrás entre seguir respirando o terminar en una bolsa para cadáveres. Desbloquea el cierre y abre la puerta del conductor, inclinando el torso hacia el interior del habitáculo. Mientras rebusca los supuestos cigarrillos, comete el error táctico definitivo. Deja toda su espalda totalmente expuesta y vulnerable hacia la calzada. El reloj marca la 1:44 de la tarde. De repente, 2 motocicletas de gran cilindrada aparecen rugiendo desde el final de la calle. Se aproximan a una velocidad vertiginosa, con los motores revolucionados al máximo. El estruendo provoca que algunos comensales giren la cabeza por curiosidad, pero enseguida vuelven a sus platos, restándole importancia, asumiendo que son solo un par de locos al volante en el tráfico de la ciudad. Las motos clavan los frenos y derrapan hasta detenerse a escasos 3 metros del todoterreno de Paco. Son 4 individuos ocultos, tras cascos integrales y vestidos con ropa táctica oscura sin insignias. Uno de ellos desciende del vehículo. No corre, no grita, ni siquiera parece alterado. Avanza hacia Paco con la parsimonia y la frialdad de un verdugo que ha ensayado este momento 1000 veces en su cabeza. Alza el brazo empuñando una pistola automática de alto calibre. A la 1:45 de la tarde, el sonido seco del primer disparo rompe la normalidad del día. El impacto derriba a Paco, que cae de rodillas sobre el asfalto. En un acto reflejo desesperado, intenta girarse para identificar a su agresor, pero el sicario no le da tregua. Suenan el segundo, el tercero y el cuarto disparo. El tirador no titubea, su pulso es firme. Queda patente que no es un delincuente común, es un profesional ejecutando un contrato con precisión militar. Quinto, sexto, séptimo, octavo. Disparo. Paco yace inerte en el suelo. Su cuerpo ha dejado de luchar, pero para el asesino el trabajo aún no está completo y necesita certeza absoluta. Se aproxima un paso más, colocándose casi encima de la víctima y apunta directamente al cráneo. El 10º disparo.
el tiro de gracia. Ese último proyectil es la firma del ejecutor, la garantía macabra de que Paco Stanley no saldrá de allí con vida. A la 1:45:17, el sicario da media vuelta hacia la moto. Monta ágilmente detrás de su cómplice. Los motores rugen de nuevo, y ambos vehículos desaparecen a toda velocidad por la misma avenida, perdiéndose en el laberinto de asfalto. La operación completa ha durado apenas 17 segundos, desde la primera detonación hasta la fuga. 17 segundos bastaron para ejecutar a sangre fría al presentador más icónico de todo México. Un lapso de tiempo ridículo que reescribió la historia de la televisión. Dentro del restaurante se produce un vacío sonoro de 3 segundos, un silencio sepulcral y denso. Es el tiempo biológico que el cerebro necesita para asimilar el horror, para comprender que esos estallidos no eran petardos, sino la banda sonora de una muerte violenta ocurrida a pocos metros. Y entonces se desata el pandemonium, alaridos de terror, gente atropellándose por salir, mesas volcadas, y el sonido de la vajilla, haciéndose añicos contra el suelo, en medio de la estampida. Mario Bezares, impulsado por la adrenalina, sale disparado del local. Sus ojos se encuentran con la trágica escena de Paco tendido sobre el pavimento. La cantidad de sangre es abrumadora, formando un charco oscuro que crece rápidamente. Se arrodilla junto a su amigo, manchándose la ropa, y le habla con desesperación. Le llama por su nombre una y otra vez. Paco, Paco, pero solo obtiene silencio. Sus ojos permanecen abiertos, fijos en la nada, vidriosos. La vida se le escapa a borbotones con cada latido que resta. Jorge Gil, con las manos temblorosas, logra marcar el 911 desde su teléfono móvil. El pánico le quiebra la voz, apenas es capaz de articular la dirección exacta del suceso. Paola Durante ha entrado en un estado de shock catatónico. Permanece petrificada junto a la mesa, incapaz de mover un músculo, su mente bloqueada ante la brutalidad de las imágenes que acaba de presenciar. Los camareros salen apresurados con toallas y manteles, intentando taponar las heridas. Pero es una batalla perdida. 10 impactos de bala 9, destrozando el torso, y uno letal en la cabeza. No existe medicina capaz de revertir semejante daño. A la 1:57 de la tarde, las sirenas anuncian la llegada de la primera patrulla policial. Los agentes proceden a acordonar la escena del crimen y comienzan el interrogatorio de los presentes. La pregunta clave es si alguien logró anotar la matrícula de las motos. La respuesta es unánime y frustrante: nadie vio nada. Preguntan si alguien puede identificar los rostros de los asesinos, pero los cascos integrales garantizan su anonimato. Buscan un motivo, una razón para tal barbarie, pero el desconcierto es total. A las 2:04 de la tarde, las luces de la ambulancia iluminan la escena. Los sanitarios descienden a la carrera con la camilla, listos para actuar. Al comprobar las constantes vitales de Paco, la realidad les golpea. No hay pulso. No existe actividad respiratoria. Sin embargo, el protocolo les obliga a no rendirse. Cargan el cuerpo inerte en la ambulancia con la máxima celeridad. Inician las maniobras de reanimación cardiopulmonar en pleno trayecto. Le colocan la mascarilla de oxígeno a alto flujo, le administran inyecciones directas de adrenalina y aplican descargas con el desfibrilador. Todo es inútil. A las 2:19 de la tarde, la unidad llega a urgencias del hospital. El equipo médico de guardia intenta lo imposible para estabilizarlo. Al rasgar su camisa, el horror se hace visible. 9 orificios de entrada han devastado el pecho y la espalda. La ciencia médica tiene límites, y ellos saben que ya los han cruzado, pero se trata de Paco Stanley. La presión social les impide declarar el fallecimiento sin luchar hasta el final. Durante 12 minutos eternos, continúan con el protocolo: más inyecciones con presiones torácicas vigorosas, nuevas descargas eléctricas. Pero el corazón se niega a latir de nuevo. El daño cerebral por hipoxia es irreversible.
A las 2:31 de la tarde, el jefe de guardia toma la difícil decisión de detener las maniobras. Se certifica oficialmente la muerte. Hora del deceso 14:31 del martes 7 de junio de 1999. Paco Stanley tenía 56 años de edad. Mientras tanto, su hijo Paul se encontraba en la tranquilidad de su hogar, ajeno a la tragedia, hasta que una llamada de un amigo rompe su realidad. Le insta a encender el televisor inmediatamente. Al hacerlo, la imagen de su padre y la noticia de su ejecución ya ocupan todos los informativos del país. Imagina el horror dantesco de ver el cadáver de tu propio padre, tapado con una sábana empapada en sangre, captado por las cámaras aéreas de los helicópteros de las televisiones, que sobrevolaban la escena como buitres. Así, sin anestesia, fue como se enteró el chaval pegado a la pantalla, escuchando a los tertulianos elucubrar barbaridades sobre quién se había cargado a su viejo, transformando una tragedia familiar en un circo mediático lamentable y grotesco. En aquel momento, nadie tenía ni la más pajolera idea de quién iba a apretar el gatillo. Pero si te pones a destripar esos últimos 48 minutos con lupa y detenimiento, si examinas cada paso en falso, si desmenuzas cada telefonazo sospechoso, la cruda realidad te golpea en la cara, y todo empieza a encajar de una forma escalofriante y obvia. Paco no era tonto, sabía perfectamente que tenía la diana pintada en la espalda. Esas 2 llamadas que entraron aquel fatídico día no eran saludos, eran avisos de sentencia de muerte. Alguien le estaba chivando que su reloj de arena se había vaciado, y por eso andaba con el susto en el cuerpo totalmente distraído y mirando de reojo a la calle cada 2 minutos, esperando lo peor. Lo sabía, tenía la certeza, y aún así se metió él solito en la boca del lobo. ¿Qué narices le empujó a acudir a esa cita con el destino? Este interrogante nos arrastra directamente al cuarto bombazo, el hallazgo que su hijo Paul Stanley desenterró años más tarde, esa verdad incómoda que nadie estaba dispuesto a tragar. Y aquí estamos ante la pieza final del rompecabezas. Si has aguantado hasta este punto, abre bien los oídos, porque lo que viene ahora es el kit de la cuestión que lo explica todo. Paul Stanley era apenas un chaval de 24 años cuando le arrebataron a su padre de esa forma tan brutal. Justo estaba empezando a hacer sus primeros pinitos en el mundillo de la televisión. Intentaba labrarse un nombre propio y construir su identidad sin vivir a la sombra del gigante que era Paco Stanley. Pero de golpe y porrazo, un maldito martes de junio, su mundo saltó por los aires. Su padre estaba criando malvas, y la prensa se lanzó a un acoso y derribó implacable exigiéndole declaraciones. El país entero tenía el caso. En la boca era el tema de conversación en cada esquina de México, mientras el pobre chaval no tenía ni la más remota idea de qué responder. Al principio, durante los primeros años, Paul pecó de ingenuo y se fió de la investigación oficial convencido de que la policía haría su trabajo y daría caza a los culpables. Se tragó el cuento de que Mario Bezares y la comparsa de detenidos eran los que se habían manchado las manos. Quiso creer ciegamente que la justicia funcionaba, pero cuando los soltaron a la calle por falta de pruebas consistentes, algo se le rompió por dentro para siempre. Si ellos no habían sido, ¿quién demonios fue? Ahí decidió tomar cartas en el asunto e investigar por su cuenta. No era ningún detective privado ni un periodista de investigación, simplemente era un hijo desesperado, intentando poner algo de luz en tanta oscuridad. Se puso a tirar de la lengua de antiguos compañeros que curraron con su padre a los amigotes del gremio y a gente que sabía de qué iba el cotarro, pero que siempre habían preferido mantener el pico cerrado. Y lo que averiguó le dejó hecho polvo. Aquello no había sido un simple ajuste de cuentas por deudas de drogas ni nada parecido. Tampoco se trataba de una vendetta personal de Mario Bezares, ni mucho menos un atraco chapucero que acabó en tragedia por accidente. Fue una ejecución de manual ordenada por la mafia,
porque Paco Stanley sabía más de la cuenta. Y lo más jodido de asimilar es que Paco ya se olía la tostada de lo que iba a pasar. Semanas antes de que lo liquidaran, Paco empezó a actuar de una forma rarísima. Según su círculo íntimo, la paranoia se lo estaba comiendo vivo. Juraba y perjuraba que le seguían los pasos a todas partes y que tenía el teléfono pinchado e intervenido. Aseguraba que si algún día le pasaba algo gordo, había dejado un sobre bien escondido en un lugar seguro con toda la información para tirar de la manta. Paul removió Roma con Santiago buscando ese maldito sobre durante años, interrogó a los abogados de su padre, vació cajas de seguridad y contactó a todo Cristo que fuera de confianza. Pero ni rastro del documento. Ante esto solo podemos barajar dos posibilidades lógicas. La primera es que Paco se estuviera tirando el pisto que fuera un farol y no tuviera ninguna información diciéndolo solo para guardarse las espaldas, y que sus enemigos se lo pensaran dos veces. Evidentemente la jugada le salió fatal. La segunda opción es que el sobre fuera real, pero que algún listo se le adelantó a la familia. Alguien tuvo acceso a sus pertenencias antes de que llegaran los suyos y se encargó de desvalijar todo aquello que pudiera ser comprometedor o peligroso. En el año 2015, 16 años después del asesinato, Paul Stanley hizo algo que dejó a todo el mundo de piedra. Fue a visitar a Mario Bezares. Se sentaron cara a cara, charlaron largo y tendido durante horas, y al final Paul fue directo al grano. «Tú te cargaste a mi papá». Mario se echó a llorar como un niño. Le juró por lo más sagrado que no. Le contó el calvario que vivió el año y 4 meses a la sombra las amenazas de muerte, y cómo su familia se fue al garete. Y por si fuera poco, le habló de la imposibilidad absoluta de volver a encontrar trabajo y levantar cabeza. Le confesó que él también se moría por saber quién había matado a Paco, porque aquel día no solo murió un presentador, perdió a su mejor colega. Paul le creyó, y no por tener papeles que demostraran su inocencia, sino porque cuando alguien te abre las tripas, hablando del peor infierno de su vida, se nota en la mirada si te está vendiendo la moto o no. Y Mario Bezares estaba soltando una verdad como un templo. Definitivamente no fue él. Ya en el año 2026, más de un cuarto de siglo después del suceso, Paul concedió una entrevista que corrió como la pólvora y se hizo viral. Le preguntaron si mantenía la esperanza de descubrir algún día al asesino de su padre, y su respuesta fue para ponerte los pelos de punta, totalmente desgarradora. «No, nunca lo voy a saber, porque los que saben la verdad o están criando malvas o se llevarán el secreto a la tumba». Oficialmente han dado carpetazo al asunto. Ya no hay nadie investigando, no existe una búsqueda activa, ni un solo hilo nuevo del que tirar para desenmarañar la trama. Los expedientes están cogiendo polvo en el cajón del olvido de un archivo que jamás volverá a ver la luz. Paco Stanley ha quedado reducido a una triste estadística. Es solo un número más en la interminable lista negra de crímenes impunes que asolan México. Pero ojo, porque Paul soltó otra bomba en esa charla, algo inédito que se había callado hasta ahora. Lo que su padre le legó no fue un frío testamento ante notario, ni una carta de despedida al uso, sino una revelación verbal, un secreto incendiario, que Paco le confió en la más estricta intimidad apenas 3 semanas antes de su trágico y fatídico desenlace. Todo ocurrió durante un almuerzo a puerta cerrada, un vis a vis culinario verdaderamente anómalo y sospechoso, para quienes conocían sus rutinas, donde la atmósfera estaba tan cargada que se podía cortar con un cuchillo. Y es que era un secreto a voces que Paco, devorado por la fama, jamás sacaba tiempo para sentarse a comer en familia. Sin embargo, aquel día su rostro era un poema trágico, manteniendo un rictus de seriedad imponente que ponía los pelos de punta. En un instante de vulnerabilidad que sonaba a despedida, sentó a Paul para confesarle no solo su amor incondicional, sino el inmenso orgullo que sentía al ver la clase de hombre en el que se estaba transformando. Con un tono grave, le advirtió que si el destino le jugaba una mala pasada, él tendría la obligación de mantener la entereza.
La responsabilidad recaería sobre sus hombros como una losa. Tendría que convertirse en el pilar fundamental para cuidar de sus hermanos y encontrar la fuerza necesaria para seguir caminando, a pesar de la oscuridad que se avecinaba. Paul, desconcertado por la intensidad de la charla, le inquirió sobre el motivo de tan lúgubres palabras, pero Paco optó por el silencio y simplemente le regaló una sonrisa, una mueca cargada de melancolía que se quedaría grabada a fuego en la memoria de su hijo para siempre. Tan solo 3 semanas más tarde, la tragedia se consumó con la muerte de Paco, y fue entonces cuando Paul comprendió con horror que aquella comida no había sido un simple almuerzo, sino una ceremonia de despedida perfectamente orquestada. Era un secreto a voces que él conocía perfectamente. La afirmación de que nadie sabía quién iba a apretar el gatillo es la mayor falacia de todo este caso policial. Paco tenía la certeza absoluta de que alguien había puesto precio a su cabeza y venían a cobrarlo. Era plenamente consciente de que vivía en un tiempo de descuento, sabiendo que cada amanecer podía ser el último regalo del destino antes de que se bajara el telón definitivamente. ¿Y por qué no puso tierra de por medio? ¿Por qué no buscó refugio en el extranjero o solicitó escolta policial las 24 horas? Esas son las preguntas que muchos se hacen todavía. La cruda realidad es que cuando te involucras en las telarañas del crimen organizado en México, el mundo se vuelve un pañuelo y no existen escondites seguros. Si intentas huir la sentencia de muerte, se traslada automáticamente a tu familia. Porque en ese mundo de códigos sangrientos, la única vía para blindar a los seres que amas es aceptar el sacrificio propio y caminar hacia tu propio final con la cabeza alta. Paco Stanley tomó la decisión consciente de morir para que sus hijos pudieran tener un futuro. Esa es la devastadora verdad que Paul terminó descubriendo con el paso de los años. Es una certeza que, aunque le destrozó el alma en 1000 pedazos, paradójicamente le otorgó una extraña paz interior al comprender la magnitud del amor de su padre. Su progenitor no cayó por ser un cobarde, ni por traicionar a nadie. Fue ejecutado por ejercer de escudo humano para su familia y por custodiar secretos inconfesables que tenían el poder de arruinar a figuras intocables. Murió por proteger a personas con demasiado poder y por su negativa rotunda a cantar cuando le exigieron que delatara a sus socios en aquel juego peligroso. La última voluntad de Paco Stanley no clamaba por venganza sangrienta ni por una justicia divina, sino que imploraba que sus hijos no se estancaran, que no malgastaran su existencia persiguiendo respuestas en un laberinto sin salida. Quería que vivieran plenamente, que buscaran la felicidad y que al pensar en él lo recordaran con esa sonrisa eterna en el rostro y no ahogados en lágrimas de amargura. Paul Stanley honró ese legado al pie de la letra, continuó con su trayectoria profesional y se labró un nombre como presentador de éxito, brillando con luz propia y no a la sombra de su apellido. Logró formar su propio hogar, y aunque jamás pudo borrar las imágenes de aquel fatídico martes de junio, aprendió la difícil lección de convivir con el dolor crónico de la ausencia. Hoy, ya situados en el año 2026, más de 5 lustros después del magnicidio, Paul es un hombre maduro, que roza la cincuentena, lidera programas de máxima audiencia, arrastra a millones de seguidores y goza de un respeto unánime en la industria televisiva. El apellido Stanley ha dejado de ser sinónimo de tragedia y crónica negra para limpiarse y brillar de nuevo gracias a su esfuerzo titánico y su talento innato. Cada 7 de junio, fiel a la tradición, comparte en sus redes sociales una fotografía de su padre, acompañada de un mensaje escueto, pero cargado de sentimiento, un recordatorio digital de su herencia. La respuesta es inmediata. Miles de personas inundan la publicación con comentarios, asegurando que echan de menos a Paco Stanley, reafirmando que fue el mejor comunicador que ha dado México y que la televisión matinal perdió su color tras su partida. Por su parte, Mario Bezares logró finalmente recomponer los pedazos de su vida tras años de escarnio público y sospechas infundadas.
En el año 2024, ingresó en el reality show La Casa de los Famosos México, donde la audiencia lo salvó de la expulsión semana tras semana, llevándolo en volandas hasta la gran final y otorgándole la victoria. 25 años después de haber sido señalado como el presunto autor intelectual del crimen de Paco, el pueblo mexicano le concedió el perdón absoluto, brindándole una segunda oportunidad para resurgir de sus cenizas y recuperar su carrera. Al abandonar el encierro del programa, su primera misión fue localizar a Paul Stanley para cerrar las heridas del pasado. Se fundieron en un abrazo ante las cámaras que paralizó al país. Paul le expresó su alegría genuina por su triunfo, reconociendo que merecía esa redención y que era el momento de pasar página definitivamente. Aquel abrazo, aunque apenas duró unos 10 segundos, tuvo la fuerza suficiente para clausurar un ciclo de dolor y especulaciones que había durado 25 años. Jorge Gil, en cambio, vive en un retiro absoluto, alejado de los focos y del medio artístico. El trauma de aquel atentado fue tan devastador que decidió no volver jamás a la vida pública. Paola Durante también participó en La Casa de los Famosos en el año 2024, buscando su propia catarsis ante la audiencia. Rompió su silencio por primera vez en un cuarto de siglo, narrando el calvario de los 14 meses que pasó entre rejas, y cómo aquel día dinamitó su juventud por el simple hecho de estar en el sitio incorrecto a la hora maldita. El público se volcó con ella, comprendió su dolor, y le ofreció el perdón colectivo por un crimen que jamás cometió y que le costó sus mejores años. En cuanto a los 4 sicarios que ejecutaron a Paco Stanley, el misterio sigue envolviendo sus identidades y su paradero. Jamás se les pusieron las esposas, nunca se reveló oficialmente quiénes eran y nunca purgaron condena por su atrocidad. Lo más probable es que hayan sido eliminados, pues así es la ley del silencio en el crimen organizado. La esperanza de vida de un sicario es efímera, o caen bajo las balas de la policía, o son liquidados por un cártel enemigo, o sus propios jefes se deshacen de ellos cuando se convierten en un cabo suelto molesto. La longevidad es una utopía en ese inframundo. De hecho, el cártel de Juárez terminó desmoronándose años más tarde como un castillo de naipes. Las pugnas internas por el poder, la guerra abierta contra otras facciones y la presión gubernamental fueron los clavos de su ataúd. Todo se confabuló para su derrumbe. Los antiguos capos están criando malvas o pudriéndose en prisión, y la organización que decretó la muerte de Paco Stanley es hoy historia muerta. Televisa, por su parte, mantuvo sus archivos bajo 7 llaves y jamás hizo pública la información que poseía sobre el caso. Nunca reconocieron su grado de complicidad al financiar un programa con capital procedente del narcotráfico. El silencio corporativo fue una losa inamovible que nunca se atrevieron a levantar. El restaurante El Charco de las Ranas cerró sus puertas años después, incapaz de sacudirse el estigma. El lugar quedó marcado por la tragedia. La clientela dejó de acudir y los propietarios se vieron forzados a vender. Hoy el local alberga un negocio diferente, pero los vecinos del barrio aún rememoran con escalofríos lo sucedido aquella jornada sangrienta. Todavía hay quien señala con el dedo el punto exacto de la acera donde se desplomó Paco Stanley y cada 7 de junio puntualmente alguien deposita flores frescas, aunque el autor de la ofrenda permanece en el anonimato. Amanece un ramo sencillo sobre el pavimento sin tarjeta ni dedicatoria, solo unas flores mudas que recuerdan que en ese preciso metro cuadrado perdió la vida el presentador más amado de México. Nadie sabía quién lo iba a matar. Esa frase persiguió a Paco Stanley como una sombra durante toda su existencia. Desde el momento en que comenzó a colaborar con el crimen organizado, desde que aceptó aquel dinero manchado que jamás debió tocar su destino, estaba sellado. Custodiaba en su interior enigmas inconfesables, secretos oscuros, que jamás debieron salir a la luz, conviviendo durante años con un terror sordo, mirando obsesivamente por encima del hombro y preguntándose con el corazón en un puño si aquel amanecer
sería el último que verían sus ojos. Y trágicamente aquella fatídica mañana del 7 de junio de 1999, el destino cumplió su macabra promesa y el reloj se detuvo para siempre. Francisco Stanley Albaitero vino al mundo un 2 de enero de 1942 en la Ciudad de México, creciendo con el anhelo inquebrantable de conquistar las cámaras y convertirse en el gran presentador de la televisión. Peleó con uñas y dientes enfrentando adversidades interminables para conseguir esa oportunidad de oro, y cuando por fin la tuvo entre sus manos, supo exprimirla con una maestría que nadie más poseía en la industria. Se transformó por méritos propios en el rostro más adorado de toda la nación, el conductor que despertaba a millones de almas cada mañana, inyectando dosis de humor y vitalidad en los hogares. Se convirtió en ese amigo entrañable que se colaba en tu salón a través del televisor, esa carcajada sanadora que resultaba imprescindible para afrontar la dureza de la rutina diaria. Sin embargo, tras los focos del plató, detrás de aquella sonrisa imperturbable y del personaje carismático, habitaba un hombre prisionero de sus circunstancias, alguien que había sellado pactos equivocados y transitaba por senderos peligrosos. Un ser humano consciente de que el cobro de esas facturas pendientes llegaría tarde o temprano, un hombre que respiraba miedo en cada instante, pero que jamás permitió que el pánico se filtrara a través de su máscara de profesionalidad. La tensión se acumulaba en silencio, tejiendo una red invisible de la que ya no podría escapar, mientras el mundo seguía riendo con sus ocurrencias, sin sospechar el drama que se gestaba. Fue acribillado brutalmente a los 56 años a plena luz del día, protagonizando uno de los episodios más negros y mediáticos de la década de los 90 en México. Un crimen envuelto en sombras que nunca se esclareció del todo. Un asesinato que probablemente permanecerá para siempre en la impunidad. Sus 3 hijos, pese al dolor, continuaron su camino tal como él les rogó. Paul se ha forjado una carrera exitosa como presentador, siguiendo sus pasos. Por su parte, Paco Jr. y Francisco optaron por edificar sus existencias lejos del circo mediático y los reflectores, pero los 3 portan el apellido Stanley, con una dignidad inquebrantable. Los 3 vástagos rinden el mejor homenaje a la memoria de su progenitor mediante el esfuerzo diario y el trabajo honrado, limpiando el nombre familiar. Aprendieron a la fuerza que en ocasiones la justicia humana brilla por su ausencia, pero la vida no se detiene, y es imperativo hallar la fuerza necesaria para resurgir de las cenizas y avanzar. Ahora, 27 años después de su trágica partida, la figura de Paco Stanley sigue latente y es recordada con inmenso afecto. Los vídeos de sus programas en plataformas digitales acumulan millones de visualizaciones demostrando su vigencia. Existen innumerables páginas y grupos en redes sociales consagrados a mantener vivo su recuerdo, congregando a cientos de miles de fieles seguidores que se niegan a dejarlo en el olvido. Estamos hablando de toda una generación que maduró viéndolo en pantalla, una audiencia fiel que lo convirtió en parte de su identidad cultural y que jamás lo borró de su memoria. Su verdadero legado no reside en la crónica roja, ni en el escándalo, ni en las supuestas conexiones con el narcotráfico. Su herencia son las carcajadas las mañanas que iluminó y los instantes de felicidad genuina que regaló a las masas. Eso es lo que perdura en el tiempo, esa es la esencia que trasciende a la muerte, y lo único que verdaderamente debería importar al hacer balance de su vida. Nadie en su entorno podía prever quién apretaría el gatillo, pero él, en su fuero interno, conocía la sentencia. Sabía que el final estaba cerca. Transitó sus últimos meses con esa certeza lúgubre clavada en el pecho, y llegado el momento supremo, lo encaró con toda la entereza posible. No huyó cobardemente, no se ocultó en las sombras, ni traicionó a los suyos poniéndolos en la línea de fuego. Aceptó su hado, y es precisamente por esa razón
que la historia cobra un matiz diferente cuando se analiza con profundidad. Por ello, pese a las tinieblas que lo rodeaban, a pesar de los errores garrafales y del dolor infligido, Paco Stanley pereció intentando hasta el último suspiro blindar a las personas que amaba. Esa constituye su verdadera biografía, el relato auténtico que subyace bajo los titulares sensacionalistas. No es la versión que vendieron los rotativos, ni la que los programas de cotilleo fabricaron para ganar audiencia, sino la historia real completa y descarnada que su hijo Paul logró recomponer tras años de búsqueda incansable de respuestas. Si este relato ha logrado conmoverte, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para no perderte nada de lo que está por venir, porque tenemos preparadas muchas más crónicas como esta, historias de figuras públicas que creíamos conocer a la perfección, pero que ocultaban en su intimidad secretos absolutamente devastadores. Relatos perdidos de la televisión que jamás se narraron con todos sus matices y que han permanecido en la oscuridad. Son historias que merecen ser rescatadas del olvido. Comparte este contenido con quien guarde en su memoria a Paco Stanley, con aquellos nostálgicos, con quien creció disfrutando de sus programas y con todo aquel que merezca conocer la verdad íntegra tras 27 años de misterio. Déjame tu opinión abajo. Escribe un comentario detallando qué fragmento de la trama te ha impactado más. ¿Fue acaso la desaparición inexplicable del chófer o las turbias conexiones con el cártel de Juárez? Quizás la minuciosa reconstrucción de sus minutos finales o los hallazgos que Paul Stanley desenterró. Me interesa profundamente conocer tus sensaciones. Quiero saber qué pensamientos cruzan tu mente. La semana próxima regresaré con otra investigación que te dejará absolutamente petrificado y sin palabras. Abordaremos los casos de otros presentadores de la cadena que fallecieron bajo circunstancias más que sospechosas, comunicadores que sabían demasiado y pagaron el precio más alto, expedientes que quedaron sepultados en los archivos corporativos, porque Paco no fue un caso aislado, simplemente fue el más notorio de todos. Nos vemos en la próxima entrega con más verdades incómodas. Y no lo olvides, nunca nadie sabía quién iba a ejecutarlo, pero alguien siempre supo la verdad. Y esa realidad permanece oculta, acechando en las sombras. 27 años después, el silencio sigue hablando. Sí,